Galaxy Music. A la garrapata de potrero se le calentaron los ensayos. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Porque tú fallas, porque tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de chequentón. Te pasa vendiendo humo y basuritas en tu show. Sigue pa' cosas de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con tu vida no queremos intriga, pero con tu vida no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Las ratas de potrero se le calentaron los ensayos. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. No sale y si se forma, se nunca asumió. Guerra, más guerra, más guerra, más guerra, esa cachorra, esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. El matador es matador, papi. Galaxy Music. Buenas noches, mi gente. Es jueves 9 de abril y tal y he estado anunciando. Les traigo para esta noche un programa especial. Sí, un programa especial en el que estaré exponiendo lo que no han contado, sí, lo que pretenden permanezca oculto, la prensa de Estados Unidos, autoridades de salud de aquel país y, por supuesto, la mafia terrorista estafadora anticubana del sur de la Florida. Sí, mi gente, lo que tengo aquí ahora mismo delante de mí, créanme que quema.
quema tanto que lo vamos a ir exponiendo poco a poco. Pero yo les propongo algo, mi gente, ¿eh? Veamos cómo comenzó todo. Sí, mi gente. Como les decía, podemos comenzar por aquí. Y es que las autoridades federales estadounidenses pusieron su punto de mira en la Florida. Sí, pusieron su punto de mira en la Florida en medio de la lucha contra el fraude. Una lucha contra el fraude que para nadie es secreto. Durante los últimos días se ha incrementado. Oiga, basta con recurrir a la cuenta en X del vicepresidente estadounidense J.D. Vance para comprobarlo. Veamos apenas estas dos publicaciones. Vean, durante demasiado tiempo se ha permitido que inmigrantes ilegales, estafadores y delincuentes engañen a los estadounidenses robándoles el dinero de sus impuestos ganado con tanto esfuerzo. Esto se acaba ahora. Y dice en el otro mensaje, el vicepresidente Vance en la primera reunión del grupo de trabajo para la eliminación del fraude dijo: esto no es solo un robo de dinero del pueblo estadounidense, también es un robo de servicios esenciales de los que depende el pueblo estadounidense. Como ustedes acaban de escuchar, mi gente, hay literalmente una carga al machete en Estados Unidos contra los estafadores y delincuentes que se roban el dinero de los impuestos, o sea, que se roban el dinero del contribuyente estadounidense. Sí, mi gente, sé que estamos pensando lo mismo. El guerrero lleva años denunciando cómo desde el sur de la Florida actúan con total impunidad redes que se dedican precisamente a la estafa de ese dinero. Sí, redes contra las que nadie actúa y que, por cierto, en esos casos, y por eso me detengo aquí antes de profundizar en lo del Medicare y el Medicaid, pero en este caso sí hay sobradas denuncias con nombres y apellidos de los ladrones. Y por cierto, denuncias que llegan de primera mano, por ejemplo, de testigos presenciales en el sur de la Florida, de supuestos opositores a los que ha ido dirigido ese dinero, algunos dentro de Cuba y otros ya fuera del país, incluso hasta de agentes de la CIA conocidos. ¿Qué ustedes creen, mi gente? Recordamos. Ponlo, Albert Estudio. Puedo decir así, tengo todas las pruebas materiales, físicas, para demostrar que Orlando Gutiérrez es un ladrón que se ha robado el dinero que se le confió para la lucha de Cuba y sus familiares. Y por eso es por lo que yo estoy acusando a Orlando Gutiérrez de haberse robado miles, millones de dólares del dinero de los GRAN. Ahí lo tiene, mi gente. Oiga, las denuncias no se hacen desde Cuba. No. Es desde el mismitico Miami, con documentos oficiales en mano y con cifras ajustadas a la realidad. Sí, están denunciando literalmente y ante cámara tronco de fraude. Y por cierto que este no es el único, ¿no? Escuchemos, mi gente, escuchemos denuncias contra otro caso de estudio, otro caso de estudio que ha robado a manos llenas, que ha estafado a manos llenas y que por supuesto ha cometido fraude. Fraude que, como vamos a ver, también ha sido denunciado desde territorio estadounidense. Ponlo, Alex Estudio. Aquí vemos la Fundación para la Democracia Panamericana. Aquí vemos que es una corporación exenta de taxes. Ellos declararon un total de $125,805.
Y tenemos a Rosa María Payá, que es la vicepresidenta o la directora, que trabaja 25 horas a la semana y ella, su income es de $30,000 al año. Aquí vemos el grant es de 118,891. De los 8 programas, hay uno que se llama Programa Levantando Voces Nicaragüenses. Ese programa se le otorgó $16 millones para el periodo del 25 de septiembre del 2017 al 30 de septiembre del 2025. Dentro de los receptores de dinero está la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y en su persona, Rosa María Payá. Sí, mi gente, apenas cito estos dos casos en aras del tiempo y en aras de toda la información que tengo aquí para brindar. Pero vuelvo a recordar, estas estafas, estos fraudes, ocurren allí a la luz del día. Sobre ellos existen, como estamos viendo, notables denuncias y no se ha hecho absolutamente nada. Pero, ¿qué sucede, mi gente? Ahí tienen ustedes el primer elemento. Y es que, claro, existe un interés marcado dentro de esa mafia estafadora de hacer lo de siempre, sí, lo de siempre, tratar de desviar la atención de sus delitos nada más y nada menos que hacia Cuba. Y como les decía, es lo de siempre. No es nada nuevo, es uno de los mecanismos que han encontrado para, según ellos mismos reconocen, y créanme que lo reconocen, en espacios cerrados, burlar a las autoridades estadounidenses. Como les prometí, mi gente, les estoy mostrando una parte del comienzo de todo. El tema se mueve nada más y nada menos que desde el nido de la corrupción y la estafa en Estados Unidos, que como todos sabemos es Miami, especialmente cuando se trata de estafas al Medicare y el Medicaid, y se demuestra que hay un objetivo clarísimo de desviar la atención. Pero, mi gente, les adelanto algo, hay pruebas mucho más demoledoras de que efectivamente una de las intenciones es desviar descaradamente la atención. Pero ahora sí nos vamos al tema específico del Medicare y el Medicaid, de cómo comenzó todo, mi gente. Como les vengo comentando y demostrando, a raíz del llamado a la carga al machete contra la corrupción y la estafa de presupuesto federal, por supuesto que las miradas se dirigieron a la Florida. Mire, las autoridades federales enviaron una carta a los líderes estatales, por supuesto de la Florida, solicitando información detallada sobre cómo el Estado identifica y previene el fraude, especialmente el fraude relacionado, por supuesto, con el Medicare y el Medicaid, y atendiendo, mi gente, a casos sonadísimos como este que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Donde 2 ejecutivos del sector sanitario fueron condenados por explotar a beneficiarios ancianos del Medicaid en un esquema de fraude de $34 millones. Sí, mi gente, en este caso, juzgado el 22 de diciembre del 2025, estas 2 personas, por cierto, estadounidenses ambos, aplicaron prácticas engañosas de telemarketing, presionando a personas mayores para que aceptaran equipos médicos que no necesitaban. Uno de los mencionados era propietario de decenas de empresas que vendían suministros médicos duraderos, como por ejemplo aparatos ortopédicos. Entonces el otro supervisaba y dirigía centros de llamadas en el extranjero, incluyendo, escuchen ustedes, hasta Egipto y otros países, en los que contactaban agresivamente a beneficiarios del Medicaid
sin que estos hubiesen solicitado sus servicios. En las pruebas presentadas en el juicio, se pudo probar que los médicos emitían con frecuencia autorizaciones estandarizadas o genéricas para esos aparatos ortopédicos basándose únicamente en grabaciones de llamadas. Sí, en grabaciones de llamadas, en lugar de evaluaciones médicas individualizadas. Mi gente, este modus operandi de este sonadísimo caso es empleado con frecuencia allí. Díganme qué caramba tiene que ver con Cuba todo esto. No, sin dudas es exactamente lo contrario. Esta es una muestra del relajo que existe en la Florida y en relación precisamente a este tipo de estafas. Les recuerdo que otra de las modalidades muy empleadas es la facturación de servicios de salud falsos o no proporcionados. Sí, se crean registros de pacientes falsos, se exageran los síntomas para facturar por visitas o por terapia física o por servicios de infusión de VIH que nunca se realizaron o no eran médicamente necesarios y cataplum, el paletazo al presupuesto federal. De hecho, mi gente, en otro caso de alto perfil, les recuerdo que una agencia de cuidado en el hogar de allí de Miami se declaró culpable de un fraude de 60 millones por estos motivos. Yo pregunto otra vez, ¿qué recaramba tiene eso que ver con Cuba? ¿Muestra o no el relajo y la impunidad con que todo esto se mueve allí? Bueno, yo imagino, mi gente, que con lo que hemos visto hasta ahora en este programa, los que estafan al Medicare y al Medicaid digan, bueno, si aquí en la Florida se le pueden robar millones al presupuesto federal inventando una supuesta causa por la libertad de Cuba, no es nada que nosotros lo robemos inventando casos falsos. Recuerde usted como reza el viejo proverbio, a río revuelto ganancia del pescador. Oiga, cuando usted revisa por dentro las estructuras delictivas, sí, las estructuras delictivas de estos casos, trabajados por el FBI y juzgados en la Florida, de inmediato se percata que funcionan verdaderas redes mafiosas que lo hacen, repito, allí a la luz del día y muchas veces con total impunidad. Entonces, mi gente, volviendo a la génesis de todo esto, ante esta triste realidad que estoy describiendo y los llamados hechos por el gobierno federal estadounidense, el Centro de Servicios del Medicare y Medicaid, encabezado por el tristemente célebre Dr. Oz, y digo tristemente célebre, porque hay que ser extremadamente idiota para dejarse confundir de la forma en que supuestamente lo han confundido a él, para que diga esto. Resulta que ahora mismo estoy en el sur de Florida. Aquí en el sur de Florida hay el doble de proveedores de equipos médicos duraderos que McDonald's. Y eso no se debe a que Bobby Kennedy vaya a cerrar McDonald's. Aquí tenemos un fraude desenfrenado y creemos que el gobierno cubano podría estar involucrado en este esfuerzo. Sí, mi gente, sin dudas. Esto que ha repetido el citado doctor fue inducido desde el sur de la Florida. Sí, los ladrones, los estafadores, dando falsas pistas. Nada nuevo, mi gente, ¿verdad? Sí, mi gente, porque se le han pedido a la Florida investigaciones urgentes. Escuche usted bien porque voy a citar exactamente la carta sobre el despilfarro, el fraude y el abuso en los programas de salud pública. Y la investigación del Centro de Servicios del Medicare y el Medicaid le pide a los funcionarios de Florida detallar cómo detectan, investigan y previenen las actividades fraudulentas, dándole 30 días para responder. Sí, mi gente, sé que coinciden conmigo. Es lo mismo que pedirle al zorro, escríbeme ahí, zorrito, cómo el vecino de al lado se roba las gallinas. No, mi gente, y les voy a demostrar que es lo mismo.
no es solo que lo estoy diciendo. En la carta, mi gente, se describe a la Florida como un foco de fraude en la atención médica y se expresa la preocupación por las prácticas de facturación. En la misiva, el propio doctor Oz enumera varias acciones policiales recientes como prueba de esa preocupación y señala: lo que vi sobre el terreno en Florida en relación con el fraude de equipos médicos duraderos fue espantoso. Repito, fue espantoso. La magnitud está fuera de control y no se limita solo a estos esquemas. Mi gente, ¿cuál es la relación habitual, y lo repito, de los ladrones estafadores que se han radicado en el sur de la Florida? Claro, desviar la atención hacia Cuba. Ahora, mi gente, como estamos viendo, ¿cuál es la acusación que en esencia hacen contra Cuba? Sencillo, que supuestamente existen redes criminales que facturan millones de dólares y que luego huyen a Cuba con las ganancias. Y tratan de sugerir nada más y nada menos que existe una conexión organizada. Pero, ¿qué pasa, mi gente? Que es fácil de demostrar que exactamente esta línea de discurso falso es empleada desde hace años en el sur de la Florida. Escuchemos a este vocerito barato de esa mafia estafadora reconocerlo descaradamente y durante las últimas horas mientras exponía sobre este tema. Ponlo, Albert Estudio. Venían y abrían clínicas, venían de Cuba directamente. Eso lo hemos estado denunciando durante años. Venían con todas las coordenadas, dónde sacar, dónde hacer, la licencia que tenían que pedir, todo. Y venían y a los 3 meses de estar aquí ponían una clínica. Le metían un paletazo al Medicaid y se iban para Cuba huyendo con 5 millones de dólares. No lo dude ni por un minuto. Toda esa gente que llega, que sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer para poder dar este tipo de paletazo, viene instruido desde La Habana. No lo dude, no lo dude. Sí, mi gente, como pueden ver y escuchar, exactamente la misma línea de discurso falso que han, como les decía, inducido en autoridades de aquel país. Pero eso sí, mi gente, nos está mostrando lo que el guerrero viene diciendo: el tronco de relajo que existe en la Florida con la estafa y el robo de dinero federal. Lo mismo del Medicare que del Medicaid, que de la supuesta causa de la libertad para Cuba. Se lo roban todo, mi gente, y al final los ladrones son casi los mismos. Yo se los voy a demostrar. Tengo mucho más. Supongamos que esa imbecilidad que narra este mequetrefe, oiga, fuera real, entonces habría que preguntarse: ¿dónde está la seguridad en ese estado? ¿Cómo es que existe un relajo de esa magnitud y que supuestamente esté tan organizado? ¿Cómo es que al cabo de tantos años, porque les recuerdo, estas estafas vienen desde hace décadas? ¿Cómo es posible, repito, que ante estafas tan continuadas existe este nivel de impunidad? Sí, mi gente, son ellos mismos poniéndose la soga en pescuezo propio. Por supuesto que tal y alertaba ayer nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, esto además de ser completamente falso, muestra una seria fisura en la responsabilidad que tienen las autoridades de Estados Unidos para con estos temas. Y queda más que expuesta, escuchen ustedes bien, queda más que expuesta la responsabilidad de los políticos estadounidenses, pero especialmente de los políticos de la Florida, que no han permitido a las agencias de la ley coordinar con Cuba. Y lo fácil que es, mi gente, ¿verdad? Miren qué bien se ha hecho a nivel federal. El FBI acaba de estar en Cuba. Hubiese sido extremadamente fácil hacer una coordinación similar
para los casos de interés. Sí, para los casos de los que han escapado a Cuba con el dinero. Oigan, cuando se quiere se puede, y repito, lo acaba de demostrar la delegación del FBI que estuvo en Cuba. Todo el mundo conoce de sobra que si eso no se ha hecho en el pasado y la situación ha alcanzado ese nivel desastroso que se describe, es por responsabilidad en primer lugar de las políticas de Estados Unidos hacia Cuba. Mi gente, ¿cuántos llamados no ha hecho aquí el guerrero a trabajar de conjunto en absolutamente todos los temas que tienen que ver con el enfrentamiento al delito transnacional y la seguridad nacional de ambos países? Pues aquí tienen otra fisura que es 100% responsabilidad de Estados Unidos, porque, oiga, cuando Cuba ha tenido las pruebas sobre un caso, se ha actuado contundentemente. Bueno, vean mi gente, vean el ejemplo que se le fue a uno de los mequetrefes que están usando para amplificar el tema. Por favor, Alex, estudio. Gilbertman se dedicaba a eso, al tarjeteo y al paleteo y al Medicaid, y salió huyendo de aquí, se llevó dinero cash en un bote. Díganme algo de esto, mi gente, por supuesto. No hace falta que me ponga aquí a describir el caso que se cita porque, oiga, eso lo han visto millones de personas, como lo vi yo en las redes sociales tras filtrarse el video del operativo llevado a cabo contra el mencionado. Basta con ver los delitos que se le imputaron y la pena que cumplió para percatarse de la seriedad con que Cuba enfrenta este tipo de hechos. Y por supuesto, para nada es el único. Y no son muchos, pero muchos más, por responsabilidad total, y lo repito, ya está más que probado, de los políticos estadounidenses, más específicamente de los políticos de la Florida. Y alguien pudiese preguntarse, pero Guerrero, ¿por qué los políticos de la Florida tienen tanto interés en que esto no salga a la luz, en que esto no se enfrente, Guerrero? Si se supone que es lo que debían querer, porque, Guerrero, se supone que ellos aman a Estados Unidos, se supone que ellos aman la seguridad nacional de aquel país y, por supuesto, se supone que ellos cuiden y defiendan el dinero del tío Sam. Mi gente, yo a continuación también les traigo pruebas al respecto. Y es que, como les decía hace un rato, no se le puede pedir al zorro que te cuente si el vecino se está robando las gallinas. A continuación les tengo, mi gente, otra prueba de cómo cuando están en problemas siempre buscan desviar la atención de sus estafas hacia Cuba. El caso que les describo brevemente y a continuación tiene como protagonista nada más y nada menos que al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y al actual fiscal general del estado, entonces jefe del gabinete del gobernador. Todo comienza con una demanda contra la corporación Centene. Sí, una corporación que administra planes de salud de Medicaid en Florida. Esta compañía fue acusada de sobrefacturar a los contribuyentes por medicamentos y, como parte de un acuerdo, aceptó pagar 67 millones. Sí, ellos, entre otras cosas, le cobraban de más a los contribuyentes por medicamentos recetados. Pero, ¿qué pasa, mi gente? Que 10 millones de esos 67 no fueron a las arcas del Estado como deberían haber ido. No, fueron a Hot Florida. ¿Y qué es Hot Florida? Pues es la fundación creada por la primera dama Casey DeSantis. Sí, la esposa del gobernador. Después esta fundación transfirió ese dinero a dos grupos políticos de los llamados de dinero oscuro que no están obligados a revelar sus donantes. Y estos dos grupos enviaron aproximadamente
8.5 millones a un comité de acción política llamado Keep Florida Clean. Para no aburrirlo, mi gente, el dinero del acuerdo por fraude al Medicaid se utilizó para financiar una campaña política que buscaba influir en el resultado de una votación. Incluso les digo más, mi gente, investigaciones posteriores del Miami Herald y el Tampa Bay Times sugieren que este caso de los 10 millones fue solo la punta del iceberg. Sí, en las investigaciones realizadas, la administración DeSantis habría desviado, escuchen ustedes bien, habría desviado un total de al menos 36.2 millones de fondos de contribuyentes para financiar sus campañas en contra de las enmiendas electorales de 2024. No, mi gente, y para colmo, esos desvíos incluyeron partidas como el bienestar infantil y la lucha contra la adicción a los opioides. Sí, mi gente, es una mafia estafadora. La corruptela está en el centro del poder ejecutivo de Florida. El gobierno estatal desvía dinero de una demanda por fraude al Medicaid para financiar su propia campaña política. Esto demuestra cómo muchos negocios particulares y muchas carreras políticas en la Florida se han beneficiado y se benefician de estas estafas. El problema no está en Cuba, muchachones. No, el problema está allí. Es allí donde se estafa, es allí donde se roba, es allí donde todos se tapiñean. Resulta en tronco de papelazo el estar tratando de culpar a Cuba. Comprenden, mi gente, por qué les decía que a ninguno de los políticos de la Florida les conviene permitir que esos casos sean debidamente investigados, que a ninguno le conviene que el FBI haga las coordinaciones pertinentes con las autoridades cubanas para investigar esos casos. No, que si vienen con dinero para Cuba, chicos, ven acá. ¿Y por dónde se llevan ese dinero? No es por el aeropuerto de Miami y en efectivo. No es allí donde se supone, según ellos allá, Noel Guerrero, están comiendo bolas las autoridades. Porque que yo sepa, entre los dos países no hay relaciones bancarias. El bloqueo lo impide. No caben dudas, hay demasiados irresponsables en Estados Unidos que están mintiendo para tapar sus propios delitos. Es allá donde están los responsables de investigar las finanzas personales de los involucrados. ¿Qué culpa tiene Cuba de la evidente fractura y los problemas que tienen en la investigación y corte de este tipo de hechos? Porque todo esto no es más que un escándalo para los propios Estados Unidos. Y por cierto, y lo repito, un escándalo que tiene décadas. Y eso sí, en el caso de aquellos que supuestamente han escapado o pretenden escapar hacia Cuba, todo es extremadamente sencillo y también lo repito. Coordinaciones del FBI con las autoridades cubanas y les aseguro todo se va a resolver. Porque así siempre ha sido, sí, así siempre ha sido en los casos en que se ha colaborado. Sí, mi gente, es una mentira que no se sostiene, pero sobre todo es una realidad que necesita de una atención inmediata. Son estafas de todo tipo, mi gente. Esa mafia anticubana del sur de la Florida comete fraude hasta con sus propias conciencias. Y saben que no exagero un ápice. No, es que yo soy el primero que está totalmente de acuerdo con que le vayan para arriba y con todo a ese tipo de fraudes. Cuenten con mi colaboración si la necesitan. Pero hay algo que les aseguro, les han robado, pero les han robado a manos llenas. Y por supuesto, me refiero a los mafiosos
que han estado estafando al presupuesto federal estadounidense, sea con el Medicaid, sea con el Medicare, y sea, y lo repito, con el dinero destinado a la supuesta causa de la libertad de Cuba. El robo está por doquier. Recuerden, mi gente, mañana es viernes y nos conectamos a las 10 de la noche. Hasta mañana, mi gente.